Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra formación de Eric. Hoy tenemos con nosotros a Diego Nogales, entrenador de fútbol. Nos va a explicar un poquito su opinión sobre muchos temas de fútbol, videoanálisis y demás. Y sobre todo, pues nada, una charla entre dos personas que nos gusta el fútbol y al final no dejan de ser dos opiniones. Así que nada, os dejo con Diego para que se presente y así le conozcáis. Muy buenas, Pedro. Pues lo primero, muchas gracias por la invitación, que la verdad que siempre se agradece tener una conversación contigo y como has dicho, yo soy Diego Nogales, entrenador de fútbol. Ahora mismo estoy entrenando en Unión Adarve, en la Comunidad de Madrid, en tercera división. Recientemente hemos conseguido ascender a la nueva categoría Segunda Federación y la verdad que, bueno, un poco mi trayectoria deportiva ha ido alternando el fútbol base, donde estuve 4 años en la cantera del Real Madrid y anteriormente también había entrenado fútbol senior. Y bueno, ahora mismo, pues ya digo, disfrutando de esto aquí en la Comunidad de Madrid y muy contento de, ya digo, de tu invitación. Muy bien, Diego. Pues vamos a ver, vamos a empezar con la charla, con la ronda de preguntas, que al final no deja de ser nada más que eso, una charla. Entonces, yo lo primero, lo que como tú has dicho, felicitarte por ese ascenso a la segunda división de la Federación Española. O sea, yo no sé todavía cómo llamarla, Diego, Yo pero, tampoco. pero al final, bueno, pues mira, ahora es la cuarta división que vamos a tener en la Liga Española. Y nada, yo quería preguntarte primero un poquito, pues ya que has estado compitiendo ahora en esta división, ciertas dudas que me han surgido a mí en el transcurso de esta fase. Por ejemplo, ¿cómo ha influido o cómo crees tú que ha influido, si para bien o para mal, en el rendimiento de los jugadores que no haya habido el factor público, que no haya habido público en los estadios? ¿Crees que ha podido favorecer a que ciertos jugadores estuviesen un poco más liberados? O no sé, dame tu opinión, que tú que lo has vivido en primera línea. Bueno, yo la verdad que tratándose de tercera división creo que sí que ha habido bastantes diferencias. No ha sido como en las categorías que vemos en televisión, más como la primera o la segunda división, donde no, en ningún caso ha habido público, sino que aquí desde el principio ya había campos en los que lo había y campos en los que no. Nosotros éramos de los que no podíamos tener público, no lo tuvimos hasta el final, ya solo en playoff pudimos meter nada, menos de 100 personas creo que entraron. Pero bueno, la verdad que yo lo valoro desde un punto de vista... como, bueno, pues como eso que aporta la afición habitualmente, ¿no? Ese empujón de más y nunca lo he visto, y menos en tercera división, como un exceso de presión, con lo cual la verdad que nosotros lo hemos vivido con bastante tristeza por no poder estar rodeado de los nuestros y que se hayan perdido una temporada tan buena del club. Pues sí, la verdad que al final, teniendo esta situación que hemos tenido con el COVID, pues al final ciertas cosas o ciertos logros que han tenido ciertos equipos no se han podido compartir al final con los aficionados, que son los que te van a ver cada 15 días y bueno, pues sí que ha sido una pena. Entonces, diciendo lo que tú has dicho, ¿verdad? No me acordaba que dependiendo de las restricciones, en algunos sitios sí que había público y en otros no, ¿verdad? Digo, no había caído en eso. No sé por qué pensaba que no había podido haber público en la mayoría de estadios y por eso te lo decía, por lo que hablamos siempre a lo mejor de ciertos jugadores o ciertos jugadores que son más jóvenes, ¿vale? La presión de jugar siempre, depende de la categoría, lógicamente, en ciertos estadios o con el público gritando y demás, pues también a lo mejor a ciertos jugadores les habrá podido venir un poco hasta bien. Sí, y sin duda. Sobre todo, ya digo, sobre todo a nivel profesional, yo creo que yo he visto este año debutar muchísimos jugadores en casi todos los equipos y la verdad que sí que lo he notado. De hecho, yo por suerte he entrenado a algunos de ellos y he podido hablar con ellos y efectivamente dicen, si es que parece más fácil jugar, digo, claro, es más fácil jugar porque no hay público, no hay tanta presión, aunque sí la hay, obviamente, porque estás jugando con, bueno, pues muchas veces con tus ídolos, pero sí es verdad que yo creo que ese factor a los jugadores más jóvenes y más en fútbol profesional sí que les ha podido venir bien. Ahora, creo que también se pierde la esencia, ¿no? Es decir, el debutar y con muchos nervios y que haya público en contra a favor, creo que es algo que es maravilloso. Yo lo hablo también como aficionado, que me gusta ir al campo y me gusta ir a ver fútbol y bueno, pues en ese sentido sí que creo que, ya digo, que más tristeza que alivio por la falta de presión. Pues sí, la verdad que sí, como has dicho tú, mira, el ejemplo que has dicho tú de los jugadores, que me venía justo también a la cabeza, o sea, son jugadores que han estado, pues lógicamente, en las categorías inferiores de la selección y han estado en competiciones internacionales en sus categorías, pero claro, debutar con el primer equipo, como tú has dicho, con tus ídolos, con el top de tu equipo, pues bueno, esa falta
exigencia del público, pues al final yo creo que ha hecho que también que sea un pelín más fácil, digamos, la adaptación de ciertos jugadores. Y ahora, pues, cuanto poco a poco vayamos viendo ahora que ya hay gente en los estadios, pues bueno, vamos a ver también la reacción de esos jugadores jóvenes. Pero bueno, al final es lo que tú has dicho, o sea, se pierde un poquito, es una pena debutar con tu primer equipo y el campo esté vacío. Sí, desde luego, incluso alguno ha debutado y no ha debutado en el estadio donde juega su primer equipo, que, Es verdad, en el Di Stéfano. ¿sabes? Que también es una pena, pero bueno, insisto, creo que ha tocado y no hay nada más bonito que debutar con el primer equipo de donde estás, con lo cual, oye, que lo disfruten los jugadores y que de verdad que ya les llegará el momento, si ya les ha llegado siendo tan jóvenes, ya les llegará el momento de disfrutarlo en algún estadio de primera división con público seguro. Pues sí, la verdad que sí, Diego, eso ya es un recuerdo que lo van a tener para siempre. Pues nada, pues voy a ir con la retailer que tengo. Yo, como cada uno con los que contacto, pues o soy de ciertas categorías o cada uno está en un país diferente, pues hay ciertas cosas que tenemos que ir comentando. Pero bueno, la primera esta es la que os hago a todo el mundo, ¿vale? Estamos en el año 2021, tenemos toda la tecnología que queramos a nuestra mano. ¿Cómo o qué importancia le das tú a todo el tema del videoanálisis? ¿Vale? Ahora que podemos hacer muchísimas cosas, ¿vale? ¿Qué importancia le das y qué cosas crees que se puede beneficiar un club, un equipo, el entrenador, el cuerpo técnico, todo el mundo de todas estas tecnologías que tenemos, tanto de hacer análisis individuales, de informes de rivales? ¿Qué importancia le das o cómo valoras tú el tema del videoanálisis? Yo la verdad que le doy una importancia bastante alta. Es decir, yo creo mucho en que primero el análisis, como entrenadores, debemos intentar ser capaces de analizar todo lo que vemos. Y muchas veces, si simplemente lo vemos en el campo, hay cosas que nos estamos perdiendo. Con lo cual, ya simplemente para el hecho del trabajo interno de cuerpo técnico, creo que es muy bueno tener esa capacidad de análisis, tanto colectivo, tanto individual, tanto análisis de una línea bueno, de cualquier línea, incluso, ya digo, sobre todo también en el plano más individual, creo que es importante. Obviamente, pues ya como tú has dicho, al final ahora mismo el análisis está muy interiorizado en cualquier cuerpo técnico, tanto a nivel propio como a nivel de rival, pero insisto, yo creo que es muy importante, sobre todo interno en el cuerpo técnico, para que seamos capaces de realmente tomar decisiones en base a todo lo que vemos. Yo oigo mucho, más en prensa que en entrenadores, suelo oír que este equipo le falta esto, ¿no? O sea, no me puedo creer que un equipo que solo haya un factor que altere el resultado o que altere el rendimiento de ese equipo, es imposible. Yo creo que hay muchos factores que lo alteran y que tenemos que ser conocedores de ellos. No vamos a llegar a todo, es imposible. Tampoco, como entrenadores, debemos priorizar aquello que creemos que va a ser más determinante en el juego, ¿no? O que va a ser más relevante para nuestro equipo. Pues eso es lo que tenemos que analizar y analizarlo mejor. A mí, por ejemplo, y ya si me imagino que me irás preguntando poco a poco, pero la verdad que me gusta mucho el análisis individual de acciones determinantes. A mí ver cómo un análisis individual, como un jugador, vale, entiendo, cómo se perfila, vale, sí, será importante, pero a lo mejor en su posición hay algo que es realmente determinante en el juego. Un delantero me importará mucho cómo se desmarca en el área, me importará mucho qué tipo de desmarques utiliza cuando hay un compañero con ventaja. ¿Por qué? Porque eso van a ser acciones que te llevan al gol, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo más claro. Entonces, para mí, creo que es lo que más estamos intentando llegar dentro del cuerpo técnico y luego intentar transferirlo a los jugadores cuando toque. Claro, o sea, me imagino que a ver, si me equivoco me lo dices, es dentro de cada posición, ¿vale? Habéis detectado, habéis intentado buscar los ítems más importantes o los que creéis vosotros más importantes en los que tenéis que trabajar, mostrar, el jugador lo tendrá que trabajar, lo desarrollaréis o lo potenciaréis en los entrenamientos para que al final esté, por ejemplo, el delantero lo más cerca posible de las zonas de remate o lo más cerca posible de poder conseguir el gol. Sí, es tal cual, como lo has dicho. Es decir, cada posición, no siempre, bueno, sí, cada posición del campo, independientemente de que usemos diferentes estructuras, bueno, pues sí que marcamos unos ítems que para nosotros son acciones determinantes, es decir, acciones que determinan resultados, que determinan sobre todo acciones previas a gol o acciones que evitan gol, ¿no? En el caso de los defensores. Entonces, en ese tipo de acciones sí que incidimos mucho, tanto en el trabajo individual como en el trabajo de línea.
Y para que ese trabajo se dé, también incidimos mucho en el análisis de esas acciones. Es decir, previamente intentamos ver cómo lo estamos ejecutando, incluso transmitirle a los jugadores cómo las están ejecutando ellos, para que se den cuenta un poco de cuál es la situación. Y luego, en función de cada jugador, pues le pedimos unas cosas u otras. Obviamente, no vamos a quitar la naturaleza al jugador, ¿no? Es decir, al final cada uno tiene sus cualidades, sus características, y no le vamos a pedir lo mismo, porque digamos, no, es que un extremo necesito que domine el centro lateral. Bueno, pues a lo mejor este tiene una capacidad para eliminar uno contra uno brutal y lo que tiene que dominar es el pase de línea de fondo. Bueno, pues conocer cada jugador, conocer cada contexto que se le suele dar y en base a eso analizar, y para eso creo que es un trabajo grande porque al final ya no estamos hablando de un trabajo colectivo o simplemente colectivo, sino que también el intentar llegar al trabajo individual. También eso es importante, yo creo, que tener un cuerpo técnico pues donde, bueno, donde esas responsabilidades se puedan delegar y donde se funcione de una manera como si fuéramos uno, ¿no? Es decir, todos igual. Entonces, en ese sentido, ya digo, como tú dices, marcar ítems y esos ítems intentar mejorarlos a base de entrenamiento o perfeccionarlos a base de entrenamiento. E incluso hay veces que no hará falta ni entrenarlos, es decir, simplemente que sean conscientes de ellos, ¿no? Sí, está claro. O sea, a mí lo que tú acabas de decir es una de las cosas que yo llevo tiempo pensando, que al final es utilizar, por así decirlo, el videoanálisis para mejorar la mejora individual que te va a repercutir en el colectivo. O sea, al final, si tú te mejoras a tus jugadores y van a hacer, como tú dices, ciertos jugadores, un extremo, va a hacer 20 acciones durante el partido y tiene un alto porcentaje de éxito, pues yo qué sé, hace 15, 16 buenas, y el delantero hace buenos desmarques y si se colocan zonas de remate, estarás más cerca del objetivo, que al final el objetivo es que la pelotita entre, no es otra. Sí, incluso si es que yo creo que el análisis también te lleva a más cosas. Es decir, cuando tú lo estás viendo, es lo que tú has dicho. Por ejemplo, un extremo que tiene muchas situaciones uno contra uno y es capaz de irse o no, o simplemente tiene la capacidad de relacionarse bien con un jugador que entra en segunda línea. Pues es que a veces también darte cuenta como entrenador que esos dos jugadores se relacionan bien también es parte de nuestro trabajo. Y que a veces con el análisis nos quedamos en qué bien entra este jugador en segunda línea. Ya, pero es que por qué solo remata los centros cuando son de este otro jugador, ¿no? Esas relaciones también creo que el análisis, bueno, hay un ejemplo en el fútbol profesional clarísimo, como es la relación Messi, Jordi Alba-Messi o Messi-Jordi Alba, que da igual en qué sentido. Bueno, pues ese tipo de relaciones que se dan en todas las categorías y se dan en todos los equipos, pues que seamos conscientes de ellas, y hay veces de algunas que son muy obvias como esa, pero es que hay otras que no son tan obvias y que creo que enriquecen mucho al entrenador si es capaz de detectarlas, porque al final cuando tú dices, no, es que yo quiero que desde aquí hagamos un centro y haya un remate, ya, pero si tú hasta en el propio entrenamiento, en el propio juego te das cuenta que hay una relación especial, pues a lo mejor no determina tanto el centro que tenga que poner, sino a quién le está poniendo ese centro, ¿no? Y bueno, pues por ahí también, al final el análisis es, entre comillas, infinito, ¿no? Entonces yo creo que hay que priorizar lo que tú quieres ver y en base a eso, pues transmitirle al jugador, ¿no? Y bueno, nos hemos ido muy directos al análisis individual, pero bueno, con el colectivo No, pero al tenemos final, aunque sea ahora un análisis individual, al final eso te puede repercutir también en el 11 que vas a poner el domingo, Diego. desde luego, desde luego, desde luego. O sea, para mí es así. Es que además es que creo que es lo más determinante. Es decir, en lo que más influye un entrenador sobre el juego de su equipo, yo creo mucho en que es qué jugadores estás alineando. Porque al final unos tienen unas cualidades, otros otras, se relacionan unos de una manera, unos de otras, y al final tú dices, yo quiero jugar a esto ya, pero es que seguramente tú puedes jugar a eso y puedes tener una idea colectiva, pero la ejecución y en la ejecución de muchas cosas lo que más va a determinar va a ser qué jugadores están en el campo y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Yo creo en eso un poco. Sí, sí, ¿no? Y al final, Diego, los principales actores son ellos, o sea, que es lo que tú dices. Tendremos que intentar darles las mayores posibilidades posibles, las mayores opciones posibles de desarrollarse ellos en el campo, porque es lo que tú dices, tú has trabajado durante la semana, has colocado tu 11, pero luego tú ya estás en el banquillo y los que ejecutan son ellos. Sí, sí, así es. O sea, desde luego, el protagonismo es plenamente suyo. Nosotros les damos las herramientas para intentar que, en nuestro caso ya fútbol senior, para intentar que cada partido tengamos el mayor rendimiento posible y compitamos de la mejor manera posible contra un rival con unas características, contra un rival con otras, pero desde luego que lo que más va a determinar va a ser esos jugadores que eliges que inicien, esos jugadores que eliges que entren en un momento determinado de partido. Y bueno, pues eso es importante, es interesante.
Pues sí, la verdad que me ha gustado esta parte porque hay cosas que mira, lo de ítems para potenciar a los jugadores, lo tenía pensado, me refiero, por ejemplo, en tema de captación, sí que había pensado, pues mira, en mi escuela yo quiero que los mediocentros tengan ofensivamente esto, esto y esto, ¿vale? Defensivamente esto y esto, ¿vale? Pero nunca le había dado la vuelta a decir, ¿vale? Yo quiero que mis jugadores en tal posición prioricen estas acciones, porque creo que son las que tú has dicho, que van a determinar los partidos y trabajarlas. Me ha parecido una parte muy Yo, vamos, lo igual. hago, tengo de hecho, ¿sabes esto de, bueno, no está, bueno, esto lo cortan, ¿no? Pero digo, que, no, bueno, si quieres lo dices, pero vamos, que esto de Bimagistral, estos que hicieron Sí, un congreso hace poco, pues yo tengo una clase ahí, digamos, dentro del pack este que venden sí. y habla de eso, habla de los aspectos que yo considero determinantes por puesto específico. No hablé de todos, creo que hablé de laterales y de, no sé si mediocentros, no sé de qué hablé, pero vamos, lo tengo para todas las posiciones. Para mí los laterales, pues tengo 3 ítems y no son muy complicados. Si es que es el centro, que dominen el centro lateral, los diferentes tipos de centro lateral en ataque, que dominen la defensa del centro lateral en defensa, que creo que es muy complicada a veces para un lateral, sobre todo el centro de la pierna cambiada, creo que es muy difícil. Y tengo ejemplos de primera división donde hay veces en primera división que lo hacen tan bien los que atacan que dices, joder, es que es imposible, pero es que hay veces que es que no lo Ya. están defendiendo, es que no El están problema, marcando ni, el problema es la defensa muchas veces ni de esas un buen acciones. perfil y tal. Entonces, el tipo de despeje, por ejemplo, que pues dentro de esa defensa de central es cómo me perfilo, qué prioridad meto, marca o zona. Dentro de eso, ¿dónde oriento el despeje? Pues ese tipo de cosas que son detalles mínimos Sí. y que ves cantidad de goles en primera división y bueno, y en todas las categorías, pero que hasta en primera división, que se supone que son los mejores, es un montón de goles. Entonces, por ejemplo, si ves el Granada es un espectáculo absoluto en la línea defensiva. O sea, todos tienen los mismos gestos, no hay ni uno que tenga un gesto diferente. Cuando te van a tapar un tiro, te tapan el máximo de portería posible, parecen un portero. Con los brazos detrás, obviamente, porque encima lo tienen muy interiorizado, pero parecen un portero. Cuando defienden el centro lateral dentro del área, exactamente igual. Es un equipo, bueno, trabajadísimo, Claro. ¿sabes? Y me consta que lo trabajan, ¿sabes? Pero bueno, pues yo creo en eso, la verdad. No, no, yo me lo apunto, Diego. Es una de las cosas que, mira, lo que hablábamos, al final, hablando y charlando, pues al final siempre todo el mundo puede captar cosas. Y mira, y una de las cosas que ya me apunto es esos ítems de mejora No, cada individual para que uno te mejore al final el colectivo, porque cada me uno los suyos, insisto, cada uno los suyos. Y luego a ti te puede parecer más determinante una cosa y a mí otra y ya está, y cada uno los suyos. sí, Tal y también te digo, lo más difícil para mí, lo que me encuentro más difícil es trabajarlo. vale, Es claro. trabajarlo. O sea, creo que al jugador, los ítems ofensivos se trabajan más alegremente, pero creo que cuesta mejorarlos bien, porque al final no deja de ser atacar una zona de remate. Bueno, a veces les cuesta pues sin rival o hacerlo, porque yo lo trabajo a 3 niveles además, yo lo trabajo a nivel analítico, a nivel facilitado y a nivel oposición real. Vale. Entonces, claro, pues al final, sobre todo el tema de los aspectos más defensivos, pues, hostia, es complicado. Yo intento darle también meterlo también en trabajo con componente condicional además, entonces bueno, pero estoy ahí sí que es donde más me está costando, que el jugador porque luego sí se han dado cuenta, por ejemplo este año lo hemos trabajado mucho y joder, es que en la primera vuelta encajamos poquísimo, encajamos creo que 4 goles hasta el final de la primera vuelta, ¿sabes? Vale. Y bueno, pues ahí sí que vieron que el trabajo estaba ahí, o sea, que les daba frutos. Entonces, bueno, ya dice, lo van interiorizando, sí, pero mientras trabajan, cualquiera los aguanta. Cuando trabajas, creo que tú dices, de gesto defensivo analítico, pues no motiva mucho, ¿no? No, y, Pero y que lo entiendo, pero que ahí tenemos, siempre digo, ahí está la pericia del entrenador de conseguir una tarea que a lo mejor puede ser inicialmente defensiva, pero que se convierta en algo que sí, al jugador le atraiga un poquito más. Y sí, sí, ahí sí que, enmascarar la tarea, por así decirlo, también. sí, o darle una continuación con algo que les motive más y bueno, siempre va a haber, depende también cuando lo metes en sesión, bueno, ya sabes. De todas formas, yo creo que en estos aspectos que tú dices, si tú les pones ahora, de cuando tú estás trabajando, por ejemplo, estos aspectos en pretemporada, inicio de temporada, ¿vale? Y les pones luego las imágenes suyas, la evolución del final de temporada, o sea, es brutal la mejora que ellos mismos ven, porque ellos se dan cuenta de todas formas, pero bueno, luego a todo el mundo nos gusta verlo. Tú ves cómo lo hacen al principio y más de uno te dirá,
madre mía, qué mal posicionado estaba, o no colocaba bien el cuerpo, o qué mal estaba. Pero, y eso al final eso es una semillita para el año siguiente, si vuelves a tener esos jugadores, como empiezas otra vez a hacer todas las cosas, se empapan de ello y están más predispuestos al trabajo, creo yo. Sin duda, sin duda. Sin duda es así. O sea, y además para eso sirve el análisis, como tú dices. Yo y más en determinados jugadores que a veces les cuesta verse fallar, pues a veces yo lo uso como tú dices. Pues una vez que ya lo están haciendo bien, decir, mira cómo hemos pasado de esto a esto, lo estás haciendo fenomenal, ya eres un fenómeno, Claro. pero bueno, no lo eras. O sea, que veas que el trabajo ha servido, ¿no? Y sí que es verdad que eso, el análisis para mí ahí es importante, claro. Sí, la verdad que es un apoyo muy grande. Pues bueno, hablando de eso, ahora esta pregunta os la hago a todo el mundo porque no sé cómo hacerlo muchas veces. Entonces, imagínate que tú llegas ahora a un club, ¿vale? Me da igual la categoría, me da igual el nivel, ¿vale? ¿Cómo convencerías o cómo le explicarías tú a los dirigentes del club que deberían apostar por crear, dentro de las posibilidades que se pueda, ¿vale? Un departamento de videoanálisis. Que un departamento de videoanálisis, aunque sea una cámara, ¿vale? Un trípode y un ordenador ya te valdría, ¿sabes? Para ir empezando a hacer cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo le podrías vender tú a esta gente que es la que toma las decisiones o te puede dar acceso a los materiales? ¿Cómo le venderías la moto, por así decirlo, que esto puede ser bueno para el crecimiento del club? Porque el club, imagínate que es un club que no tiene mucho poder adquisitivo y vive de la cantera. Entonces, tú tienes que ir formando a tus jugadores poco a poco para que lleguen a tu primer equipo. Entonces, ¿cómo lo enfocarías? Hombre, siempre lo tendría que enfocar desde el análisis, es decir, yo les enseñaría precisamente pues, jugadores que han mejorado a base de verse en vídeo, es decir, por ejemplo, pues yo les iría con un vídeo, porque al final si les quiero convencer con un vídeo seguramente iría por ahí, les diría, mira de lo que somos capaces a base de entrenamiento complementado con el videoanálisis, ¿no? Es decir, oye, mira, el jugador le enseñas esto, el jugador es consciente de lo que está haciendo, jugador o equipo, vaya, que también es la misma línea, ¿no? El equipo, a través de grabar partidos, de grabar entrenamientos, hemos visto que, fíjate, a mí un vídeo que me encanta, siempre me ha encantado cuando lo veo en cualquier sitio, incluso en cualquier equipo, es decir, la transferencia entrenamiento-competición, ¿no? Pues para simplemente convencerles de eso, el análisis ya está ahí. Si tú no has grabado el entrenamiento, pues les puedes decir, mira qué bien lo entrenamos y cómo lo hemos hecho en competición, vale, pero se lo tienen que creer, tanto los jugadores como los dirigentes. Entonces, si tú has grabado el entrenamiento y has grabado la competición, a partir de ahí ya no hay trampa. Y ya tienes qué entrenaste y cómo salió compitiendo. Ya está, transferencia, entrenamiento, competición, que creo que es el trabajo más importante de un entrenador. Es decir, oye, que lo que se entrena, que lo que realmente queremos hacer entrenando, luego se vea en competición. Pues eso, para eso creo que es una herramienta poderosa y donde enseñándoselo a cualquiera se puede ver. Como tú dices, que es un club humilde, que tiene pocos recursos, tan sencillo como eso. Cómprame una cámara o déjame una cámara y un trípode, o si no, yo pongo el trípode y a partir de ahí convencer a tus jugadores no convocados para que graben lo que puedan. El que esté lesionado, que también contribuya, y si en algún caso quieres grabar entrenamiento, pues algún padre de los que va siempre, pues intentar pedirle el favor de que te lo grabe. Y así creo que hemos empezado casi todos o incluso hay tareas que se puede dejar cámara fija y si no hay mucho viento, pues aguanta todo muy bien. Con lo cual, pues ya digo, ahí así hemos intentado empezar todos. Si no hay muchos recursos, pues intentando aprovechar el máximo. Y si hay algún recurso más, pues bueno, pues como puede ser a lo mejor en categorías más altas, donde hay incluso programas bueno, pues que ya te facilitan un poco la labor, pues ahí ya pues intentar hablar con el club y que lleguen hasta donde puedan. Pues sí. La verdad que me ha gustado la parte que me has dicho de transferencia del entrenamiento al partido, que es lo que tú dices. Al final esas estaciones también me gustan. O sea, tú ves cómo se está trabajando y luego te ponen lo que al final lo que ha ocurrido en el partido, ¿vale? Y para la pregunta que te he hecho me parece muy buena, lo que tú dices. Quiero tener vídeos, quiero hacer cosas con vídeos para hacer esto. O sea, te muestro lo que he podido ir haciendo en estos años y al final mi Claro. trabajo que hago en los entrenamientos se va a ver reflejado en el campo. Me parece una idea muy buena, Diego. Y lo que has dicho de que así hemos empezado todo, pues lógicamente, imaginación al poder. Al final, siempre tenemos algún amigo o alguien que nos puede ir ayudando, nos puede ir haciendo las cosas y yo siempre lo he dicho de esta forma, que todo el mundo cuando está ahora sacándose algún carnet de entrenador necesita hacer prácticas. Pues bueno, pues mira, te vienes a hacer prácticas conmigo
y te enseño a hacer análisis, te enseño a manejar una cámara y cuando puedas dejamos la cámara fija como tú dices si se puede y nos ayudas en el campo. O sea que al final es buscarse las ayudas que se puedan. O sea que no hay otra. Sí, fíjate que incluso yo, Pedro, como entrenador, también uso mucho el análisis en, bueno, pues al final cuando bueno, sales de un club o no tienes equipo, pues puedes, bueno, decir, mira, yo como entrenador decir, este es mi currículum está muy bien, pero bueno, el currículum no dice más que dónde has trabajado, no dice cómo has trabajado, ¿no? Entonces al final, pues tener un pequeño vídeo donde digas, oye, mira, pues mis equipos intentamos hacer esto a través de este entrenamiento y conseguir esto, ya está. Y creo que también es hablar más de cómo trabajas que de dónde has trabajado, ¿no? Pues sí, la verdad que al final lo que tú has dicho, si grabas y tienes todas estas acciones grabadas, es como hacerte un portafolio, un video currículum Sí, de lo sí, que tú es has la hecho idea. y cómo lo haces y demuestras. Al final, cuando tú te van a intentar contratar para cualquier equipo, pues al final tienen que mirar tu trayectoria y tu proyecto y tu manera de trabajar, creo yo. Entonces, pues es una buena manera de hacerlo. Bueno, A ver, hablando del tema de lo de los videoanálisis y que hemos comentado ya más cosas de análisis individual y demás, eh, por tu experiencia, ¿vale? En los equipos que has estado, donde tú lo has desarrollado, ¿cómo perciben o cómo reciben los jugadores el tema de los videoanálisis, tanto individuales, grupales, de rival? ¿Cuál es la percepción que tú les ves? pues mira, yo lo tengo clarísimo. Las nuevas generaciones, es decir, cuanto más jóvenes son, mejor. A ver, es generalizar, ¿no? Pero ¿por qué? Yo creo que es un hábito muy claro. Es decir, ellos están acostumbrados al móvil, acostumbrados a la imagen, acostumbrados a YouTube. Al final, esos vídeos, imágenes, continuamente viendo, bueno, ese tipo de estímulos, ¿no? Yo creo que los jugadores que son más adultos y que ya, bueno, pues que al final ya, digamos que han crecido en otro tipo de fútbol, ¿no? Un fútbol donde era más el campo y están menos habituados al análisis, pues ahí es verdad que te encuentras jugadores que les gusta verse y que lo ven como algo positivo y jugadores que, bueno, pues que a lo mejor no les importa tanto verse o no verse, ¿no? Pero sí es verdad que ya te digo, que creo que sobre todo de mi trabajo, de mi paso por cantera, sí que creo que el jugador está algo más predispuesto bueno, al interiorizar cómo juega, al evaluarse más, que creo que a veces, bueno, pues no siempre es positivo evaluarse, o no para todos los jugadores es bueno, porque no todo el mundo está al mismo nivel de confianza en sí mismo, con lo cual hay veces que puede ser que el evaluarse mucho pues le haga bueno, pues estar más retraído en algunas cosas donde no tendría que ser retraído, ¿no? Entonces, ya digo, creo que en general sí que es verdad que la aceptación es bastante buena y sobre todo creo que luego ahí está la mano izquierda bueno, pericia también de los entrenadores, de saber decir qué momento es bueno para enseñar un vídeo, individual o colectivo, y qué momento no es tan bueno para enseñar ese vídeo, ¿no? A lo mejor es un momento donde, oye, no es momento de analizar, es que no todos los momentos son de analizar. Hay momentos que son más de, mira, vamos a la tarea, vamos a entrenar, vamos a competir, cuanto antes mejor, vamos a olvidarnos del análisis, vamos bueno, a simplemente disfrutar de lo que hacemos porque hay veces que no siempre es bueno analizarlo, ¿no? Pero sí es verdad que en general a mí sí me gusta, bueno, pues que tanto los jugadores como yo seamos capaces de analizar los partidos, de analizar cómo estamos entrenando, de que no lo hagamos todo por hacer, sino que sepamos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y que no perdamos el camino, ¿no? Al final, bueno, yo sé que incluso soy un poco pesado, me consta que soy un poco pesado en el análisis de partidos, en el análisis de cómo estamos entrenando, etcétera, pero bueno, pero insisto que creo que ahí está la mejora, ¿no? Cuando tú mides un poco dónde estás, ya sea, bueno, en este caso la medida no es una medida tan objetiva, es un poco más subjetiva, pero bueno, cuando mides cómo estás, eres capaz de establecer puntos de mejora, ¿no? Y ahí, pues ahí va a estar la mejora continua de un equipo. Sí, porque al final no deja, Diego, no deja de ser que tú, aunque hablamos, por ejemplo, de análisis propio, ¿vale? Tú empiezas con una idea en pretemporada, tú intentas crear tu modelo de juego, intentas mostrar a los jugadores lo que vas haciendo y gracias a esos análisis que tú dices, que tú te vas viendo, puedes saber en qué momento estamos, cómo vamos, qué estamos haciendo bien, qué podemos modificar, ¿vale? Porque esto al final todo es cambiante, qué podemos modificar y hacia dónde vamos, si estamos más cerca o más lejos, porque al final no deja de ser eso, o sea, utilizar ese análisis para lo que tú estás diciendo, o sea,
ver dónde estamos en este momento y qué se puede ir haciendo. Sí, sin duda. Por eso digo, el análisis, digo, yo me refería ahora más al que enseñamos, por así decir, pero es verdad que el análisis interno para mí tiene que estar siempre. Es decir, creo que hay que ver muy bien lo que tú decías. Hay veces que pasamos por temporada por un momento donde, bueno, donde estamos haciendo algo de nuestro juego con mucha confianza, y hay otros momentos que no, pues a lo mejor es momento de dejar de hacerlo, a lo mejor es momento de buscar otro tipo de soluciones para lo que sea. Te estoy hablando sin poner un ejemplo concreto, a lo mejor un simple inicio de juego, ¿no? Un inicio de juego donde por lo que sea en tramos de temporada estás muy seguro de cómo salir de presión de una manera determinada y en otro momento de la temporada no eres capaz de encontrar esa salida de presión con la misma confianza. Bueno, pues momento de cambiar, momento de hacer algo diferente. Bueno, pues eso ya digo, yo creo que siempre es bueno analizarlo porque a veces si nos quedamos simplemente en la superficie no llegamos a ver bien dónde está el equipo, ¿no? Está claro. Y el otro día hablando con Nati Gutiérrez, la que había sido entrenadora del Málaga, comentábamos también qué diferencia de semana cuando ganas a cuando pierdes. O sea, que la diferencia me refiero hasta incluso, lo comentábamos, hasta los propios ejercicios o tareas de entrenamiento, que a veces son unas chorradas, o haces alguna dinámica de grupo que puede ser la mayor tontería del mundo, pero como vienes de una dinámica buena, has ganado, todos contentos, pues todo sale, todo fluye. En cambio, cuando vienen mal dadas, cuando tienes malos resultados, incluso a muchas veces tienes hasta que mirar con lupa a ver qué pones, qué ejercicios o qué cosas desarrollas porque tienes que levantar el ánimo al equipo, ¿no? Sí, es verdad que yo este año he tenido la suerte, porque creo que es una inmensa suerte, de tener un equipo muy capaz de diferenciar el rendimiento y el resultado. Y ahí sí que creo que nos ayuda muchísimo, porque si no era muy, en nuestro caso, que hemos tenido la suerte de ganar bastante este año y bueno, hemos sido un equipo autocrítico, es decir, no por estar ganando estábamos haciendo todo bien, ¿no? Partiendo de nosotros como cuerpo técnico, como de los propios jugadores, que para mí eso ha sido la mayor, bueno, la mayor virtud nuestra, ¿no? Esa ambición de decir, mira, que sí, que hemos ganado, pero que no estamos haciendo esto bien y esto tampoco. Con lo cual, sí, las semanas eran felices porque, bueno, creo que hemos tenido la suerte de tener un grupo muy bueno, tanto en partidos que hemos ganado como cuando hemos perdido, pero sobre todo sí se veía que el equipo, a pesar de que ganara, si tenía algo que mejorar, no estaba del todo exultante, ¿no? Y en eso sí que creo que este año ha sido un año peculiar y he tenido mucha suerte en ese sentido, ¿no? Lo mismo que cuando hemos perdido algún partido o cuando hemos incluso tenido rachas de 2, 3 derrotas consecutivas. Eso, bueno, nos ha pasado una vez durante la temporada y había que enfocarlo bien. Es decir, había que saber que igual no estábamos tan lejos y efectivamente, pues también ahí nos han ayudado y las semanas no han sido tan, digamos, tan delicadas porque los propios jugadores han sido los que, oye, que hemos perdido, pero que esto lo estamos haciendo bien y esto también. Entonces, ya digo, yo he tenido un año bastante peculiar en eso, pero sí estoy contigo en que hay que afinar mucho sobre todo cuando las sensaciones son de poca confianza en lo que se está haciendo y hay que generar cosas además, bueno, pues hay que tener ahí cierto tacto. Sí, la verdad que, bueno, es lo que hablamos, al final estás gestionando un grupo de personas con diferentes egos, con diferentes maneras de ser y bueno, al final muchas veces tienes que tener tu mano izquierda para poder solventar ciertas situaciones. Pero bueno, al final es lo bonito de esto, Diego, que la incertidumbre de muchas cosas, intentar hacer lo que tú has dicho, seguir tus caminos, tener tu línea, tener tu manera de trabajar y si tú estás haciéndolo bien y los resultados no salen, pero tú sabes que poco a poco con ese trabajo al final deberías acercarte al objetivo. Entonces, mira, lo que tú has dicho, si somos autocríticos, vale, hemos perdido, no lo estamos haciendo del todo bien, pero, o sea, hemos ganado, pero no lo estamos haciendo del todo bien, ¿no? Al final, ese plus que te da de seguir trabajando, de intentar mejorarlo, es lo que te ha dado luego, pues, que en ciertos momentos ese pico, ese punto de partido que necesitas darle ese empujón, pues al final la balanza cae para tu lado. Mira, es así. Sí, seguramente, vamos, yo creo en eso, yo creo en ese tipo de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, pues de saber dónde estamos y de saber dónde queremos ir y de darle continuidad para seguir siendo competitivos cada domingo. Y en ese sentido, pues sí, pues es posible, yo creo que no hay suerte, no hay nada que sea exclusivamente suerte, ¿no? Es decir, al final ese trabajo te va a acercar a que lo que tú dices, que un día cuando tienes una situación del juego, pues bueno, pues te dé ese punto para poder llevarte un partido bueno, pues que vete a saber si te lo hubieras llevado o si no hubieras trabajado bien. Bueno, pues yo sí que creo mucho en ese trabajo y obviamente
pues creo también en que ese trabajo luego tiene sus resultados, que da un rendimiento, vaya. Pues está claro. Pues nada, Diego, voy a hacerte las 3 últimas preguntas, que son cortitas, ¿vale? Porque tampoco tú y yo, como toda la gente con la que estoy hablando, nos podemos tirar toda la tarde hablando y no tenemos luego disco duro suficiente para la charla. Así Es que, verdad, es verdad. Sí, porque me parece muy interesante que es un poco el desde dónde grabar para el análisis individual. Es decir, sí, ¿vale? Porque los porteros, por ejemplo, tú sabes que ellos graban desde abajo. Para el entrenamiento de porteros muchas veces se graba desde abajo, sí. porque van a técnica. Entonces creo que ahí, en algún caso, ya sobre todo meterlo en cantera, Ujú. que el trabajo en cantera creo que no se hace mucho y que quizás se debería hacer más ese análisis individual desde, si lo que quieres mejorar es la técnica, grábale desde para ver técnica, no desde arriba para, ¿no? Sí, Lo digo por si te quieres que cuadre eso en algún sí, momento. sí, no, por el tema postural, por ejemplo, por el tema postural, la posición del cuerpo, que no es lo mismo verlo desde la grada, que está inclinado la grabación, ¿no? Que verlo a lo Claro. mejor Más detrás que del nada, porque jugador. también eso desde cerca, de relaciones muy cercanas, de cómo me perfilo, de cómo no, pues al final, si grabas y más cuando intentas grabar a todo el equipo, cámara fija a veces, bueno, pues ahí te pierdes cosas. Y sí, de ubicación en el campo es más fácil, pero a veces de tareas técnicas, bueno, no eminentemente técnicas, pero una tarea que puedes hacer en dimensión doble área, ¿por qué la grabas desde arriba? O sea, a lo mejor desde abajo tienes más, no sé, o sea, que yo no lo he hecho, solo lo hice una vez con una finalización Ujú. y bueno, pues creo que no era mi prioridad la técnica, pero bueno, lo quise probar y sí Sí. que creo que se ve diferente. Obviamente te pierdes cosas porque solo enfocas a lo mejor al delantero, pero y no te No, te estás perdiendo el... pero es interesante lo que dices, Diego. Imagínate que estamos intentando, con lo que tú has dicho, uno de esos ítems es del delantero, ¿vale? Pues no pasa nada. Imagínate que tenemos 2 cámaras, una grabamos el entrenamiento global y otra hacemos el trabajo individualizado de este jugador, ¿vale? Porque al final tú lo que quieres es tener esas imágenes para poder corregir, mostrárselas y que siga trabajando. Entonces, me parece una idea muy buena el poder hacer eso y lo que tú dices, dependiendo de lo que tú quieras captar, pues lógicamente o lo pongo detrás de la portería, lo pongo un poquito de lado, o imagínate que es como una posta dentro de un circuito, pues bueno, pues lo pongo en la línea de trabajo que va a recibir el balón y va a ir a lo mejor hacia esa parte, pues mira, la cámara Claro. la pongo Y hay aquí una y cámara del fútbol profesional que me encanta, que es una que es la de la que han puesto nueva para la línea de gol, que es una sí, cámara fija con una resolución increíble, que solo te coge el área y hasta la línea de gol y es paralela a la línea, con lo cual si es gol o no gol lo deciden con esta cámara, como no tienen sí, el ojo de halcón. Y es una cámara brutal para ver técnicas de despeje, para ver técnicas de remate dentro del área, para ver tipo de marcaje o técnica de marcaje, que también la hay, porque sí. insisto, es perfil, pero también es técnica. Entonces, creo que esa cámara a mí me parece brutal. Para mí, cuando hay repeticiones con esa cámara, de hecho, en el trabajo este que te digo que he hecho Sí. de roles en puestos, o sea, de roles determinantes en cada puesto, yo utilizo mucho esa cámara de fútbol profesional para ver las imágenes, porque me parece brutal. Sí, la verdad que sí. Bueno, tampoco sería muy complicado dentro de si tienes una grada o tienes un espacio dentro del campo que tú puedes utilizar. Al final es intentar ubicarla más o menos con una posición lo más parecida posible. A ver, normalmente las gradas no llegan casi hasta las porterías a veces, ¿no? Depende de los campos, pero oye, que siempre se puede... Yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo no lo hago porque no tengo la capacidad para analizar todo eso. Es Ya, decir, si yo tuviera la capacidad dentro del cuerpo técnico para analizar todo eso, igual que en los entrenamientos, yo antes grabábamos todo, ya no ya. grabo todo, ya no grabo todo, porque no tengo la capacidad de análisis de llegar a analizar todo el entrenamiento. Grabo la tarea determinante, las 2 tareas determinantes, si quiero tener una para tenerla en base de datos, pues la grabo, pero ya no grabo todo. Entonces con esto me pasa lo mismo. Ya. Si el año que viene, por ejemplo, que quiero dar un empujoncito en tema de análisis, voy a meter 3 personas, en teoría 3 personas que van a estar haciendo análisis, más yo, que obviamente también haré análisis de colectivo propio. No solo análisis, ¿eh? Cada uno hace su parte del trabajo y luego análisis. O sea, es Sí, decir, sí, sí, sí. bueno, no son analistas como tal, pero son gente joven que quiero formar yo y lo voy a intentar hacer así. Entonces, por eso digo que ahí sí puedo llegar, pues intentaré llegar. Lo que pasa que, claro, pues eso, hay que intentar saber muy bien separar el trabajo, etcétera. El primer paso es pensarlo, que ya lo tienes. Vale, Sí, digamos, sí, lo segundo es cómo lo ejecutamos. Y luego, cuando lo ejecutemos, pues empezaremos aquí y al final de temporada lo haremos de otra manera y ya está. O sea, pero lo y principal el es la año que idea. viene es diferente y sí, sí. A mí me parece perfecto. Y ya te digo, y cualquier duda o cosa que tengas, no dudes en preguntarme, que intentaré dentro de lo que mis conocimientos y de las cosas que yo he podido probar,
A ver, porque yo, por ejemplo, lo que tú dices de la técnica, una vez allí en Barcelona, en la Fundación Marcet, utilicé 3 cámaras para grabar a un chico haciendo un ejercicio. O sea, le puse al final hasta una cenital desde arriba para ver todo el posicionamiento de lo que hacía al final. Y claro, yo pensaba, ¿y cómo lo hacemos? Pues cogimos un trípode, un palo selfie, lo alargamos todo lo que pudimos, pusimos la GoPro desde arriba y se le veía desde arriba. Ya está. O sea, bueno, pues lo intentamos. No tengo un dron, pues vamos a hacerlo así. Así que me parece, me parece genial. Bueno, pues va, venga, yo te voy a decir esto, ¿vale? Te digo 3 palabras y tú me explicas en pocas palabras o con una frase o como tú quieras lo que significa para ti cada palabra, ¿vale? Entonces, la idea de esto es al final de X, 10 Vale. sesiones o las que sea, ¿vale? Pues juntaros a todos uno detrás de otro, pues cada uno que diga, ¿vale? Lo que siente o lo que para él es esta palabra, ¿vale? Entonces, la primera palabra que te quiero decir es ¿qué significa para ti equipo? Para mí, equipo, yo lo entiendo siempre como una familia. Para mí, equipo lo entiendo siempre como una familia por los valores que se comparten. Vale, pues ahora esta, que no sé si alguna vez te la habrán preguntado, pero a mí me gusta. Cuerpo técnico. El cuerpo técnico es una parte fundamental porque se habla mucho de la soledad del entrenador y creo que es la mejor manera de evitar esa soledad del entrenador. Tener un cuerpo técnico preparado, cercano y leal me parece lo más bonito como entrenador. Pues sí, la verdad que lo has explicado bastante bien. O sea, al final no deja de ser un equipo de trabajo donde digamos que todo el mundo se intenta complementar dentro de sus conocimientos y capacidades para intentar que todo llegue a buen puerto. Claro. No hay otra. Bueno, pues venga, última pregunta es videoanálisis. El videoanálisis es un complemento necesario y muy útil para el desarrollo de un equipo, incluso para el desarrollo individual. Muy buena esa, ¿eh? Esa está muy bien, ¿eh? Al final, como me dijo el Por otro ejemplo, día, un compañero, al final voy a poder hasta escribir un libro, yo creo, con todos los titulares que me vais dando, ¿sabes? Lo que ya que contigo es la tercera persona que lo hago, ¿vale? Puedo decir que cuando digo equipo, todos habéis contestado familia. es que al final, si lo entiendes de otra manera, y entiendo también que a lo mejor si cogieras a alguien de fútbol profesional de arriba, tal, a lo mejor no te diría familia. Pero bueno, Es creo otro. que le damos un valor más alto los que, bueno, pues los que sabemos que con un vínculo más fuerte, eh, o casi hasta familiar, de preocuparte por el otro, de realmente tener un compromiso con todo, pues creo que los que lo has vivido así tan abajo, cuando sabes que la gente ni siquiera vive de ello, etcétera, pues creo que ese vínculo es más fuerte. Pero creo que también más arriba, pues, ya digo, creo que me imagino que será pues un grupo de personas con un objetivo común y con unos valores establecidos, preestablecidos. Yo creo que familia pues será más, bueno, alguno lo dirá porque también es así, también le dará ese valor, ¿sabes? Pero no todos. Sí, seguramente será un porcentaje menor que. Claro, por ejemplo, yo el Atleti de Bilbao, pues seguramente sí vayan por ahí, porque yo tengo amiguetes que han coincidido con jugadores del Atleti y es que van a todos lados juntos, lo Son hacen una todos juntos. cuadrilla. Sí, son una cuadrilla total. Entonces, al final, pues eso, pues gente así, pues sí que no dejan de ser gente que han estado juntos en cantera, que han estado, porque no hay otra cosa, sí que son todos los mismos. Entonces, pues sí que ya digo, creo que cuanto más arriba, menos se irá familia. Sí, seguramente. Pues nada, Diego, pues hasta aquí hemos llegado. No te quiero quitar más tiempo. Agradecerte que me hayas brindado este tiempo, agradecerte tu opinión, que al final lo que hemos dicho no deja de ser una charla y dar nuestras opiniones. Y nada, desearte mucha suerte, que tengas muchos éxitos y nada, a ver si nos podemos ver pronto, porque con esto del COVID y esta distancia, pues mira, nos tendremos que ver por la pantalla. Así que nada, dejo que. Yo creo que ya no nos queda nada, Pedro. Ya tenemos que estar ya a punto de vacunar y ya a partir de ahí a ver si podemos tirar un poquito más hacia lo que hacíamos antes. La verdad que sí. Pues nada, Diego, que muchísimas gracias, ya te digo, y nada, un abrazo muy grande. Igualmente, Pedro, muchas gracias a ti.